Buenos días, queridos hermanos. Vamos a dar inicio, después de haber interrumpido por una semana, el estudio del libro de los Hechos. Lo que habíamos ido viendo en las anteriores sesiones es que estaba muy claro que no hay quien se oponga o pueda oponerse al cumplimiento de la voluntad de Dios. Dios nos está buscando permanentemente mediante otros hombres que tienen la misión de hacer conocer la palabra. Si no reaccionamos a tiempo, Él puede dejar de hacerlo y buscar a otras personas. Para acercarnos a Dios no esperemos tener momentos difíciles, sino que en todo momento debería estar nuestra vista y nuestra mente puesta en Él. Por lo tanto, habíamos quedado en que no deberíamos dejar pasar ninguna oportunidad que Dios nos da. Y ahora vamos a proseguir con el capítulo 14 de este libro. Luego de que Pablo y Bernabé salieron de Antioquía, de Pisidia, sacudiendo el polvo de sus pies contra ellos, llegaron a Iconio. Si se recuerdan, él predicó la palabra y los gentiles fueron los que recibieron con gran gozo aquello, y no los judíos, no los elegidos, el pueblo elegido, no ellos. Y por eso es que se opusieron a lo que estaba haciendo Pablo y Bernabé, y ellos salieron sacudiendo el polvo de sus pies contra esta gente. De ahí entonces se movieron 150 kilómetros al sureste a una ciudad llamada Iconio. Esta era una ciudad griega donde habían judíos y por lo tanto había una sinagoga. El versículo 1 de este capítulo 14 dice: aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Pablo y Bernabé dirigieron su prédica tanto a los judíos como a los griegos. Y por eso es que fueron alcanzados tanto judíos como griegos. Entonces la palabra estaba teniendo su efecto en mucha gente. Los convertidos estaban creciendo, la obra estaba yendo bien. Y cuando la obra está yendo bien, cuando el Señor está siendo glorificado, el enemigo no se conforma y el enemigo ataca. Esto sucedió con la iglesia, esto sucede con nuestras vidas. Cada vez que nos acercamos más al Señor, tenemos más ataques del enemigo. El versículo 2 de este capítulo dice: mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Es decir, aquella gente del pueblo elegido que, habiendo escuchado la palabra, no creía, no se conformaba simplemente con no creer y con dejar que los que creían sigan sus creencias, sino que ellos se opusieron y excitaron, dice, los ánimos de los gentiles, es decir, de los griegos que estaban allá, para ponerse en contra de Pablo y Bernabé. Ese ataque, aunque no lo dice la Biblia, se puede entender que fue un ataque primero por difamación hacia ellos. Seguramente contra Pablo, pero ¿qué está hablando este hombre de Dios si él era el que perseguía a la iglesia y tenemos testimonio de aquello? Se olvidaron que Dios puede transformar todo.
y también queriendo refutar la palabra que se estaba predicando. Porque Pablo y Bernabé estaban predicando que Jesucristo murió en la cruz y era suficiente para que los que crean tengan la salvación. Ya no eran necesarios llevar ofrendas al templo y todo lo que decía la tradición anterior. Y obviamente los que estaban a cargo de aquello, del templo, y los que vivían de aquello, obviamente que por sus intereses no estaban de acuerdo. Entonces atacaban la iglesia. En este caso a Pablo y Bernabé. Los versículos 3 y 4 dice: por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiando en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Vean, pese a que Pablo y Bernabé estaban siendo atacados, ya personalmente, ya refutando toda su predica, ellos se quedaron. Ellos se quedaron, no como algunos tienen por costumbre: no me ha mirado bien, así que mejor me voy. No, ellos continuaron, porque ellos tenían un mandato del Señor que era mucho más grande de las circunstancias por donde podían pasar. Y dice que su prédica estaba acompañado por prodigios y señales que Dios hacía a través de estas personas para confirmar su palabra. Los que no creían, al ver que no resultaba el ataque que habían hecho difamándolos y contradiciendo su palabra, y que todavía mucha parte del pueblo, aunque dice que el pueblo estaba dividido, pero muchos griegos y judíos estaban siguiendo a esta prédica. Entonces dice: no funcionó lo que hicimos, ¿qué hacemos? Es decir, el enemigo no se conforma. Y ahora planean callarlos para siempre. Es decir, matarlos. Los versículos 5 al 7 dicen: pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonía, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el Evangelio. Ellos habían planeado apedrearlos, matarlos, pero se enteraron, y en lugar de decir aquí quedó, era mejor que digan de aquí salió. Entonces ellos huyeron, dice, a ciudades vecinas cercanas, y en su paso seguían predicando la palabra. Posiblemente estos acontecimientos Dios permitía que sucedieran para que Pablo cumpla su misión. A Pablo se le había dicho: vayan por todo el mundo a predicar el Evangelio. Y como somos humanos todavía, tenemos este cuerpo y la naturaleza de nuestro cuerpo, que la conocemos, que es pecaminosa. Cuando uno se siente bien en un lugar, bien recibido, bien acogida a la palabra, hay mucha gente a la que hay que pastorear o predicar. La tendencia natural es quedarse ahí. Aquí estoy cómodo, todos me escuchan, mucha gente sigue y hay que cuidarlos, así que está muy bien. Pero Dios había dicho: vayan por todo el mundo. Entonces Dios permitía que ocurran determinadas circunstancias que obliguen a Pablo y a Bernabé a seguir moviéndose. Y probablemente una de esas circunstancias era esta. Los versículos 8 al 10 dicen: y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos,
y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Vean Dios haciendo un milagro a través de Pablo. En otra ciudad que se llama Listra, y podemos notar que Dios hace milagro mediante hombres para que la gente se acerque a escuchar la palabra. Noten que estos milagros que Dios hacía, lo hacía con una determinada persona, buscando que las demás personas puedan acercarse a Dios. Y no como algunas veces pensamos: yo quiero que el milagro lo haga conmigo para que yo me acerque a Dios. Dios dice: no, yo te voy a hacer ver milagros para que veas mi poder. Y acércate a Dios. Y cuando estés cerca de mí, yo cuidaré de ti. Probablemente haré cosas más grandes. Pero vean que los milagros siempre que vienen de Dios se las hace para que la demás gente pueda acercarse a Dios. Y uno debería preguntarse: ¿eso sigue siendo real? Pues preguntémonos: ¿por qué estamos aquí? No es por eso que estamos aquí, no es porque alguien hizo algo por nosotros, o vimos algo en alguien, y eso nos atrajo a Dios, y estamos acá. Dios sigue actuando de la misma manera, porque Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y los métodos que utiliza son los mismos. Por eso nos dejó la Biblia todo esto que aconteció escrito, para que nos demos cuenta de cómo es Dios. Entonces, aunque Dios puede hacerlo, no está muy de acuerdo a su plan el decirle: Señor, quiero que hagas un milagro conmigo. Sáname y yo te seguiré. Y el Señor te dice: yo te voy a hacer ver milagros, y tú debes acercarte porque ves mi poder, no necesariamente en ti, solo mi poder. Y este milagro que realiza Pablo en esta ciudad es muy similar al milagro que realizó Pedro esta vez en Jerusalén. ¿Se acuerdan? En la puerta del templo. Vio también un lisiado de nacimiento también, e hizo el milagro, y mucha gente vio ese poder de Dios, y mucha gente se convirtió. En esa oportunidad, cuando Pedro hace el milagro, las personas que observaron el milagro fueron hacia Dios. Su reacción natural fue: ese Dios es verdadero, es el Dios poderoso. Y se acercaron a Dios. En este caso, cuando Pablo está haciendo un milagro similar, la gente reacciona diferente, de una forma diferente. Y leamos el verso 11 al 13 del capítulo. Dice: entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombre han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter, y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Una gran diferencia en la reacción. El mismo milagro en Jerusalén, la gente vio y se acercaron a Dios. En esta ciudad ven el milagro, y ¿qué dice? Estos son dioses que han bajado del cielo y nos visitan. ¿Y qué dioses? Los que ellos adoraban: Júpiter, dice, y Mercurio. Y lo que querían hacer era hacer ofrendas para ellos. Querían ofrecer sacrificios para ellos. Esta gente era muy supersticiosa.
Y en una revisión para entender por qué se comportaban de esta manera, se puede evidenciar que estas personas tenían una leyenda que decía que Júpiter, el dios supremo de ellos, y su hijo Mercurio habían visitado en una oportunidad la región montañosa de Frigia, disfrazados de hombres mortales. Sin darse a conocer, buscaron hospitalidad, pero fueron rechazados 1000 veces. Sin embargo, al final les dieron alojamiento en una cabaña pequeña y techada de paja junto a los pantanos. Allí vivía un matrimonio de campesinos ancianos llamados Filemón y Baucis, quienes los recibieron a pesar de su pobreza. Más tarde los dioses los recompensaron, pero destruyeron con una inundación las casas donde no les habían recibido. Esa leyenda tenía. Entonces, ellos, apegados a esa su leyenda, dijeron, está sucediendo otra vez. Ellos son Júpiter y Mercurio que nos están volviendo a visitar como hombres, y si no los recibimos y si no los atendemos, vamos a recibir el castigo. En cambio, si los recibimos con mucho amor, si quieren, vamos a recibir una recompensa. Entonces ahora se puede entender por qué la reacción de ellos, que al verlos predicando eso y al verlos haber visto hacer un milagro, decían, ellos son los dioses. ¿Qué hicieron Pedro y Bernabé? En los versículos 14 al 18 dice, cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándoles lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones, y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. A ver, ¿cómo poder entender esto? ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo a través de esta palabra? Nos está diciendo, esta gente al ver un milagro decían, ellos son los dioses, esto no viene de otro lado, sino ellos mismos son dioses. ¿Por qué? Porque estaban muy arraigados a su leyenda. ¿No nos sucede algo similar ahora? Y nos hemos hecho nuestras propias leyendas. Es que yo he visto en un programa de televisión a un enfermo sanarse con un milagro de Dios. Entonces, ese Dios es poderoso y sana. Ahora me voy a acercar porque quiero que me sane. Se hizo su propia leyenda. Ese Dios al que quiere acercarse es un Dios que sana. Y es suficiente para mí porque yo quiero que me sane. Y por eso se acerca. Y cuando no reciben sanidad, ¿qué pasa? Se niegan contra Dios. O he visto a esta hermana, o leo en la Biblia, que hay una persona que lo último de aceite que tenía, lo da, y Dios lo fructifica, multiplica, y hay tinajas de aceite que aparecen. Ese es un milagro. Eso es lo que yo quiero. Y esa es mi leyenda. Eso es lo que yo quiero. Y hay gente que están sembrando dinero porque piensan que van a cosechar más dinero.
Dios ya nos los mostró con estas personas, que ellos antes de ver a Dios se aferraban más a sus leyendas. Cuidado, nos esté pasando lo mismo. Jesucristo no murió para que no te enfermes, ni para que no tengas problemas, ni dificultades financieras. No murió por eso. Jesucristo murió por tus pecados para que seas libre de la condenación final de Dios. Ese es el motivo por el cual debemos acercarnos a Dios. Que Él, una vez que sea nuestro Padre, nos cuide de esa manera con enfermedades y situaciones de este mundo, lo puede hacer y lo va a hacer cuando Él quiera, con quien quiera y de la manera que Él quiera. Y a Dios no lo podemos engañar. Yo puedo verme muy cristiano, muy espiritual en la iglesia, pero ¿cómo eres de aquí a 4 cuadras? ¿O cómo eres los días lunes y martes? ¿No estarás viviendo y estarás apoyándote en tu propia leyenda? Y eso es lo que nos muestra aquí. Por eso es que no pudieron, dice al final, y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciera ese sacrificio. Pablo y Bernabé, al constatar aquello, dicen: nosotros no somos dioses, y empiezan nuevamente a hablar del Evangelio. Les dicen: es el Dios que ha creado los cielos y la tierra, el Dios que ha hecho todo. Él está haciendo estas cosas. Ese Dios por un tiempo ha permitido que ustedes crean lo que han creído. Y es un Dios que ha sido tan bueno que todavía ha ido derramando lluvia en su tiempo, ha ido haciendo que la tierra produzca fruto y que ustedes reciban muchas bendiciones. Pero ha llegado el momento en que ustedes se conviertan de ese tipo de vida al Dios que ha hecho todo eso. Es decir, les estaban predicando la palabra, les estaban predicando el Evangelio. Pero debemos darnos cuenta de algo. Este mensaje, esta prédica del Evangelio, como lo hace acá, estaba dirigido a gentiles, a gente que no conocía de la palabra. Y por eso les mostraba lo que ellos podían ver. Les decían: todo lo que ustedes ven, eso es lo que ha creado Dios. Y aunque Dios ha permitido por un tiempo, cuando ustedes no lo han conocido, no han escuchado de Él, que vivan como estaban viviendo, Él es el que hace dar las lluvias en su tiempo, Él es el que hace florecer y dar los frutos que ahora nosotros disfrutamos. En aquella ocasión, cuando Pedro hace prédicas o la prédica del Evangelio a personas judías que conocen de la palabra, no hablaba de esta manera. Hablaba de Dios. Dijo: ya estaba escrito desde antes que nuestros antepasados en Israel vieron el poderío con que los sacó de Egipto. Él cambió radicalmente el mensaje. ¿Y qué nos está diciendo con esto la palabra? La prédica de su palabra, dice, Dios la va a difundir por todo el mundo. ¿De la misma manera? No. A cada uno va a llegar en función a lo que es. Por eso dice Dios: yo voy a levantar las personas que van a predicar la palabra, y a ellos les voy a dar la gracia, les voy a dar la sabiduría para poder llegar a las personas a las que se va a dirigir. Yo conozco de algunas personas que tienen gran deseo de predicar, y eso no está mal, pero cuando no viene de Dios, lo tiene que hacer en sus fuerzas. ¿Y cómo es que lo hace? Empiezan a escuchar prédicas. Ahora hay libros de prédicas, las mejores prédicas, y la leen y la quieren reproducir, y no llegan a nadie.
porque es obra de hombre. Dios va a dar las palabras correctas al auditorio correcto, en el momento correcto. Entonces, debemos todos dejarnos llevar por esa voluntad de Dios. Cada uno sabe lo que Dios quiere en su vida, porque no hay ningún cristiano que no tenga una misión que cumplir. No hay nadie que sea parte del cuerpo de Cristo, que no tenga una función que cumplir dentro de la iglesia. ¿Cuál es la tuya? ¿Eres sensible a eso? ¿O estás buscando hacer lo que tú quieres? Y ese es el mensaje que nos está dejando. El verso 19 dice: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. ¿De dónde vinieron? Dice de Antioquía y de Iconio. ¿Qué sucedió en Iconio? Pablo y Bernabé predicando. Ellos confabularon contra ambos, pero persistieron y mucha gente estaba viniendo a Dios. Entonces, habíamos visto que ellos habían planeado apedrearlos, matarlos. Pero sabiendo eso, Pablo y Bernabé huyeron. Y dice que esta gente que había planeado apedrearlos, una vez que huyeron de su presencia, no se quedaron tranquilos. Los persiguieron. Y esta vez los encontraron en esta ciudad. Dice, y persuadieron a la multitud para apedrearlos, para matarlos. ¿Y cómo reaccionó esa multitud? Los apoyó. ¿Por qué? Porque ellos estaban aferrados en una leyenda y fácilmente podían ser desviados. Si ellos hubieran estado con la vista en Dios, no hubieran podido ser desviados. Por eso es peligroso que nosotros tengamos nuestras propias leyendas para seguir a Dios. Que nosotros estemos dándole a Dios solo algunos de los atributos que Él tiene. Es un Dios bueno. Y si es bueno, no puede castigar. Entonces puedo seguir pecando porque Él siempre me va a perdonar. Esa es tu leyenda. El Dios de la Biblia se muestra completo en la Biblia. Dice, sí, es un Dios bueno, pero también es un Dios justo, que no va a dejar pasar por alto ningún pecado. Ese es el Dios que seguimos. Noten que todos en nuestro vivir cristiano hemos sido atacados por el enemigo y lo vamos a seguir siendo. Y algunas veces hemos tenido pequeñas victorias. He vencido en esto, ya no estoy más en esto. Han escuchado algunos testimonios de hermanos, y yo pensé que me había salvado y después vino peor. Y eso tenemos que tenerlo presentes. Si alguna cualidad tiene el enemigo es que nunca descansa. Él nunca descansa. Y nosotros, por eso tenemos que estar con la guardia alta siempre. Pero a veces después de un pequeño triunfo bajamos la guardia y ¿qué hacemos? ¿O qué nos ocurre? El enemigo ataca más. Dice que el enemigo está como león rugiente dando vueltas, esperando la oportunidad para matarte. Y debemos estar siempre atentos. Vean, estos señores que en una ciudad habían planeado apedrearlos no se conformaron con que hayan escapado del lugar. Pablo y Bernabé los persiguieron y convencieron a esta gente y lograron su propósito, lo apedrearon.
Y pensando que estaba muerto, dice que lo arrastraron fuera de la ciudad. El enemigo no está jugando. El enemigo quiere matarnos. Quiere alejarnos completamente de Dios. Y si le damos la ocasión, lo va a lograr. Por eso la palabra dice, estate siempre atento. La parábola de las 10 vírgenes nos muestra que siempre atento y en guardia. ¿Y cómo podemos estar siempre en guardia? Tendremos que contratar guardias personales. ¿Qué debemos hacer? O tendremos que contratar ángeles que nos protejan. ¿Cómo podemos estar siempre en guardia? Escudriñando la palabra. Estudiando la palabra y orando. No cada domingo. No cada 2 días. Todos los días. Esa es nuestra responsabilidad. Y Dios nos protegerá. Dios estando permanentemente con nosotros, el enemigo no puede acercarse donde está Dios. De esa manera estaremos libres de ataque del enemigo. ¿Qué dice la palabra? Resiste la tentación y el enemigo huirá. Y en esta parte lo que nos está mostrando el Señor es que el enemigo no está jugando. El enemigo no va a dejar de intentar matarte. Y lo que dice la palabra, que ellos lo apedrearon y pensaron que había muerto. Y por eso lo arrastraron fuera de la ciudad. Pero solamente pensaron. Porque el enemigo nunca va a vencer al que cree. Pensará que lo había vencido, pero no lo va a vencer. En tu vida cristiana es probable que hayas tenido tropiezos tremendos. El enemigo te ganó y te hizo pecar. Y tal vez en una magnitud mucho más grande que lo que hacías antes de conocer al Señor. Y el enemigo dirá, ya gané, ya está lejos de Dios. Pero ¿qué dice Dios? Arrepiéntete, vuelve, y yo te estoy esperando. Aquel que cree tiene esa posibilidad de volver al Señor. El verso 20 dice, pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Dice que los discípulos no habían escapado, no habían huido, porque como lo estaban apedreando a Pedro, podían haber escapado, pero ellos no escaparon, pero tampoco intervinieron. Y cuando Pedro fue arrastrado fuera de la ciudad, ellos lo siguieron. Y una vez que lo dejaron, dice que los rodearon a Pedro. Seguramente estaban orando por Pedro, porque lo veían como muerto. ¿Y qué dice la palabra? Y una vez que los rodearon, los demás se fueron, Pedro se levantó. No dice que fue llevado a una clínica, lo curaron, no, dice que se levantó y enseguida se fueron para otro lado. Pero tampoco dice que resucitó, simplemente dice se levantó. ¿Quién puede entender la mente de Dios? Permitió que lo apedrearan, pero aparentemente no le hicieron daño. Porque aunque parecía que estaba muerto, una vez que estaba rodeado de los discípulos, se levantó. El Señor hace cosas maravillosas. En ese tiempo, ahora y siempre.
Antes lo hacía con su pueblo, ahora lo hace con su iglesia, con cada uno de nosotros. El mundo nos ataca. El cómo piensa el mundo nos ataca, siempre. El mundo dice ahora que el aborto no es malo. El mundo dice cada vez más a todo lo malo le llama bueno. Y eso quiere influir en nosotros. ¿Qué hacemos al respecto? ¿Qué estamos haciendo? ¿Luchamos? ¿O simplemente nos doblegamos? Y la palabra dice, lucha contra el pecado hasta la sangre. Los versículos 21 a 22 dice, y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. La predicación de la palabra continuó. No se paró. Una vez que lo apedrearon y después rodeado por sus discípulos, simplemente se levantó y prosiguió viaje y siguió predicando la palabra. Ahora dice que volvió por los lugares donde se había predicado antes la palabra. ¿Para qué? Para confirmarlos a los creyentes que estaban en esos lugares, para reforzar esa iglesia, para que la obra siga creciendo. Y después volvieron donde habían empezado. ¿Dónde empezaron? En la iglesia de Antioquía. Ahí cuando estaban, Dios había hablado, sepárenme a Pablo y a Bernabé porque tengo una misión para ellos. ¿De acuerdo? Bueno, aparentemente cumplieron su misión. Después de haber hecho todas estas cosas, volvieron. Los versículos 23 al 26 dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Tigria. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Volvieron a la iglesia de Antioquía, donde todo empezó. Los versículos 27 y 28 dice, y habiendo llegado, se refiere a Antioquía, y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. ¿Qué hicieron? Reportaron todo lo que habían hecho. ¿Y qué efecto creen que surtió en esa iglesia al enterarse de todo lo que había sucedido? Se afianzaron en la fe. Dijeron, ese sí es un Dios, y realmente Dios también es para los gentiles, no solo para los judíos. Por eso estamos aquí. Por eso estamos aquí. Porque somos parte de esos gentiles. Y Dios fue maravillosamente misericordioso con nosotros. ¿Habían terminado su misión? Porque ellos habían sido enviados de Antioquía. Bueno, sucedieron todas las cosas que hemos visto y vuelven a Antioquía, y dice que se quedaron ahí. Habían dicho, todo esto hemos hecho conforme Dios nos ha guiado. ¿Acabaron su misión ahí? ¿Terminaron todo? Bueno, si quieren saberlo, vuelvan el próximo domingo. Que Dios los bendiga mucho. Fue una realización de Comunidad Cristiana de Restauración.